Tenemos ya la presencia del doctor Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, para hablar y seguir aportando al debate del Código de la Niñez. Ramiro, buenos días, bienvenido. Carlos, buenos días, un saludo para todos los televidentes. Ramiro, la posición de Ramiro García es el archivo al proyecto del Código de la Niñez, o a las reformas realmente. A ver, creo yo, y en esto compartimos con gran parte de los colegas, no todos por supuesto, porque no se puede unificar criterios, que este es un proyecto de ley que tiene demasiados problemas estructurales, que tiene demasiados problemas de epistemología. ¿Cómo cuáles? Parte de premisas falsas. Por ejemplo, cuando nos dice que debe haber igualdad patrimonial entre papá y mamá, estamos partiendo de la premisa de que tenemos una sociedad en donde hombres y mujeres tienen las mismas oportunidades salariales y el mismo acceso al mercado laboral. Y esto no es verdad. Vayan a ver el último informe de ONU Mujeres y van a ver que hay todavía una brecha del 30% en el salario entre hombres y mujeres por el mismo trabajo. Pero ¿y no funcionaría la proporcionalidad? Por supuesto. La proporcionalidad tiene sentido, la igualdad no tiene sentido, porque es exigir una igualdad matemática a dos estructuras sociales distintas que tienen diferentes posibilidades de acceso al salario. Pero el proyecto de reforma no contempla la proporcionalidad. No, habla de igualdad. Dice, el padre y la madre tendrán igual responsabilidad patrimonial. Entonces, esto no tiene sentido, esto se cae por la lógica. Pero eso es cuestión de cambiarlo simplemente a la proporcionalidad. No, pero de acuerdo, pero a ver, lo que pasa es que la proporcionalidad de alguna manera está recogida ahora, pues, y por eso es que el padre alimentante tiene que pagar una cantidad de X que no supera, me parece que el 43% de sus ingresos mensuales. Otro tema, se exige en este caso que el progenitor que tiene a cargo la custodia, la tenencia de los menores, de los niños, niñas y adolescentes, presente facturas. Claro, si vamos, esto parte de la premisa, falsa también. Uno, de que en el país, en el Ecuador, las pensiones alimenticias son tan altas que alcanzan para que la madre, que es la que en más del 90% de los casos se hace cargo de los niños cuando se separa la pareja, no solamente que atienda a los niños, sino que se farree la plata. Eso por un lado. Y por otro lado, que la mayoría de mamás son tan irresponsables que hay que pedirles que presenten facturas para que no se farreen la plata. Entonces, si vamos a la realidad, datos del Consejo de la Judicatura, resulta que alrededor del 90% de los alimentantes pasa $200 o menos. Entonces, ¿qué porcentaje? 90%. De $200 o menos por uno o más hijos. Lo que quiere decir que hay un 90% de madres que tienen que apañarse para con $200 o menos criar a sus hijos de manera adecuada. Entonces, esto no tiene sentido. Por otro lado... Pero el tema de la rendición de cuentas presentando la factura es un tema que él plantea como una obligación, o pudiera ser a solicitud de una de las partes. Como una obligación. Hoy, cualquier padre, si considera que se está gastando inadecuadamente, podría acudir ante un juez. Y ahí tenemos el otro problema, que se está tratando de ubicar a las decepciones como generalidades. Que puede haber casos, y los hay, en que hay madres que gastan inadecuadamente lo que reciben como pensiones, sí. Pero en esos casos son los jueces los que tienen que intervenir, no reformarse la ley, porque reformarse la ley bajo esa premisa, estamos considerando que la mayoría está en esa situación, y eso no es verdad. Entonces, déjame entender un poco. El proyecto de reforma, ya veo, incluye la obligatoriedad, no opcional a solicitud de una de las partes, de que todos los meses la persona que tenga la tutela del hijo presente toda la factura. Eso significa burocratizar los juzgados. Una barbaridad. Además, significaría. Eso por una parte. Por otra parte, eso implicaría poner a las madres, que son las que en su mayoría tienen la custodia de los niños, a pedir recibo hasta del bus, pues, porque tienen que justificar los rubros de transporte, alimentación, salud. Pero, insisto, en un país donde tenemos un 90% de alimentantes que pagan $200 o menos. Pero no solo eso, dato también del Consejo de la Judicatura, hay 622.000 alimentantes, de los cuales 490.000, es decir, casi el 70%, se encuentra en mora de 2 o más pensiones alimenticias. Ahora, pero ¿cómo solucionar este tema? Porque aquí se está perjudicando al niño realmente. Por supuesto. Es decir, a ver, y ahí tenemos otro problema epistemológico del proyecto de reformas. No se puede entender los derechos del niño, niña y adolescente como un compartimento estanco, como una estructura aislada de los derechos de su mamá.
Son dos estructuras unidas. El momento en que yo afecto los derechos de la madre, afecto los derechos del niño. Así de sencillo. Entonces, aquí, por todos esos problemas, yo creo que es necesaria una reforma, sin lugar a dudas. Es necesario descargar de la madre toda la responsabilidad en la crianza de los niños, sin lugar a dudas. Es decir, es necesario, una responsabilidad compartida. Por supuesto, es necesario que los padres tengamos mayor intervención en la crianza de nuestros hijos, sin lugar a dudas. Eso, vea, nadie discute. Yo al menos no lo discuto. Esto en los aspectos monetarios. Ya, eso no lo discuto, pero, ojo, en la parte patrimonial, que es la parte fundamental, porque, ojo, ¿qué es lo que se nos dice? No, es que este es un tema de cariños, de afectos, de ternura, sí, todo lo que quiera, pero el niño primero necesita alimentarse, necesita educación, necesita salud, y luego hablamos de las demás cosas. Por lo tanto, lo primero que tenemos que asegurarnos es que los niños, niñas y adolescentes tengan condiciones adecuadas de subsistencia digna. Vamos terminando la parte monetaria para pasar a los otros temas, que pues, es el tema de la tutela compartida o de la tenencia compartida, etcétera, etcétera. A ver, tú dices hasta un 43% del valor bruto del ingreso, en este caso, de una de las partes, en ese sentido. Generalmente el padre. Generalmente el padre, pero también se puede dar el caso, de hecho hay casos al revés, es decir, que el padre tiene la tenencia. Sí, por supuesto, y hay casos en que la madre gana más que el padre, pero no son casos de generalidad, son casos de excepción. Pero existen. Por supuesto, en cuyo caso los padres o el progenitor que tenga la tutela, que tenga la custodia del niño, podrá acudir ante el juez y pedir que, en aplicación del principio de proporcionalidad, la otra parte, el otro progenitor, colabore con la manutención en medida proporcional. Pero para eso no se necesita reforma de ley. ¿Cómo se calcula? Porque tú me dices hasta el 43%, pero termina siendo discrecional entonces el juez, y tú me dices que el 90% recibe 200 o menos. A ver, lo que pasa es, ojo, lo que pasa es que está focalizado el problema en personas de pocos ingresos o sencillamente hay una discrecionalidad. Lo que pasa es que también debemos de entender que tenemos una sociedad en donde alrededor de un 50% está en el sector informal, o no en relación de dependencia, y en donde es muy difícil establecer los montos exactos de ingresos mensualmente. En mi caso, por ejemplo, yo soy abogado, yo vivo de mi libre ejercicio profesional, entonces mis ingresos son fluctuantes. Entonces, a veces más, a veces menos. Es difícil establecer un ingreso, pero las personas que tienen relación de dependencia, y es más, todos deberíamos pagar un porcentaje respecto de nuestros ingresos. Ahora, pero si esa es la realidad, de ingresos fluctuantes por el tema de la relación, en algunos casos, de la calidad. Bueno, pero no solo en algunos casos, estamos hablando que los indicadores que me están mandando son tremendamente altos. Exactamente. Es decir, ¿cómo determinar entonces? Porque el problema es que si son fluctuantes y no tienes ingresos y te vas privado de la libertad, ¿cómo generas ingresos para poder solucionar el problema? Totalmente de acuerdo. Una de las cosas que nosotros hemos sido enfáticos cuando comparecí ante la Comisión de Justicia es que consideramos que la cárcel no arregla el problema. O sea, encarcelar a los progenitores que no pagan no es una solución al problema. Todo lo contrario, precariza todavía más el problema. Y en eso hemos sido claros también. Nuestra posición, insisto, nuestra posición es jurídica. Tenemos que, si vamos a construir un proyecto de ley de reforma al Código de la Niñez, tenemos que partir desde la posición jurídica, ¿cómo solucionas este problema si no es la solución? ¿Cuál problema? El tema de la privación de la libertad, si más precarizas aún más la situación. No, es que, la privación de libertad se tiene que entender, no solo en este tema, en todos los temas, como una medida excepcional, como en un derecho constitucional privar de libertad. Una medida excepcional. Sí, porque mira tú que, de acuerdo a las cifras del Consejo de la Judicatura, hay 800 apremios dictados, más o menos, de 490.000 alimentantes que están en mora de dos o más pensiones alimenticias. Significa que hay 490.000 personas que ya han cumplido, digamos, los requisitos, entre comillas, como para que les dicten un apremio. Y de esos, 800 son los que tienen apremio. Es decir, no podemos decir que ha habido un abuso, que hay un porcentaje altísimo de apremios, pero eso no es verdad. O sea, vamos a las cifras. Eso es una de las cosas que se les ha pedido a todos los grupos que están involucrados en esta discusión. O sea, no construyamos el discurso desde la anécdota, desde el resentimiento, desde la bronca con la ex. No, construyamos los discursos desde realidades y desde cifras. Pero estamos de acuerdo que entonces la privación tampoco es la solución, por más que sean 800. Sin duda, por más que sean 800, por más que sean 8, la privación no es la solución. En Estados Unidos, por ejemplo, ¿cuáles son las soluciones? ¿Qué solución se genera en algunos estados? Algo que me constó a mí porque lo vi muy de cerca. Cuando uno se retrasa en una cantidad X,
le llaman y dicen, bueno, ¿tiene usted para pagar? No tiene para pagar, perfecto. Usted va a hacer una forma de trabajo comunitario para la ciudad y nosotros pagamos. Usted va a trabajar para la ciudad. Entonces, esa es una forma, por ejemplo, pero lo que sí no podemos decir es, hay un montón de mora, por lo tanto, bajemos la pensión o revisemos la tabla, o peor todavía, como está en este proyecto, tirémonos la tabla abajo de la ley y dejémosla a criterio de la autoridad encargada de la inclusión social. Vamos a la tenencia compartida ahora. Tenencia compartida. A ver, ahí te cuento mi experiencia. Porque yo soy papá también, papá divorciado. Vivo con... La mayor parte del tiempo pasa conmigo. Tengo un hijo precioso de 15 años que pasa con su madre y conmigo, y que la mayor parte del tiempo pasa conmigo. Y te puedo decir que funciona. Pero te puedo decir además que ha tomado varios años para que esto funcione, con una relación espectacularmente buena con la madre del niño, una mujer increíble, muy inteligente además, con quien hemos tenido una relación de amistad, digamos un divorcio bastante civilizado, y sin embargo, esto ha sido muy duro hacer que él pueda sentir tanto la casa de su madre como mi casa, su hogar. Esto impuesto, consideramos que no funciona. Si ya acordado es muy complejo, impuesto no funciona. Entonces, la posibilidad de que un juez pueda decidir respecto del menor, al margen del acuerdo de voluntades de sus padres, pues yo creo que... ¿Cómo funciona en otros países? En algunos, ¿Pusiste el ejemplo de Estados Unidos? Sí, bueno, no, la verdad no conozco en Estados Unidos cómo funciona. Entiendo que en casos excepcionales se permite, pero, ojo, en casos excepcionales en donde el padre no es que simplemente diga yo quiero tener una tenencia compartida, donde demuestre, y en esto yo estoy totalmente de acuerdo, en la tenencia compartida no simplemente es la voluntad del otro progenitor de pasar más tiempo con el hijo, sino que demuestre que existen las condiciones adecuadas y que le va a dar el tiempo adecuado para que el niño pueda pasar en condiciones dignas con él ese tiempo. Y si es así, yo no le veo mayor problema. ¿Por qué las posiciones archiven ese proyecto de reforma y no más bien modifíquenlo? Mira, porque cuando tienes una mesa con 3 patas cojas, es preferible a veces construir una nueva mesa. Entonces, yo creo que en términos arquitectónicos, este proyecto tiene tal cantidad de defectos constructivos que es preferible construirlo uno nuevo. Son necesarias reformas, sin lugar a dudas. Es necesario además entender que la sociedad ya no se basa en la familia tradicional. Esa es una utopía inclusive con ribetes religiosos. Ya no tenemos a la familia como base de la sociedad, familia entendida como papá, mamá, hijos. No, estamos viendo que la mayoría de las parejas se divorcian. Estamos viendo que la mayoría de familias crecen bajo estructuras uniparentales. Vemos además nuevas formas de organización familiar, inclusive se está discutiendo el tema del matrimonio igualitario, ya se han reconocido las uniones de hecho entre parejas del mismo sexo, se está discutiendo la posibilidad de la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Todos esos son temas de menores, de niños, que tienen que ser tratados adecuadamente en una reforma. Para lo cual, y es más, nosotros como Colegio de Abogados no tenemos ningún problema de generar desde nuestra posición una plataforma de debate en la que los diferentes actores y diferentes grupos puedan exponer sus posiciones y llegar a un proyecto que, insisto, sea adecuado. Este proyecto me parece que fue demasiado apresurado, se lo presentó ya en las últimas semanas del gobierno anterior y creo, insisto, que tiene demasiados errores epistemológicos, parte de demasiadas falacias, como para poder continuar. Ahora, si es que resuelven todos los temas que nosotros hemos planteado en esta entrevista y un par de más, entonces no tendríamos problema que este mismo proyecto pase, pero ya sería otro proyecto. O sea, habría que darle a este proyecto un cambio tal que el producto final no se va a parecer casi en nada a la propuesta inicial. Ramiro García, muchas gracias por estar con nosotros. Carlos, siempre me gustó. Bueno, hemos dado espacio a las dos partes. Aquí en este programa, en Pensamiento Crítico como Pulso Político, han venido personas que están a favor del proyecto y ahora otra persona que está no en contra del proyecto, pero que plantea modificaciones al proyecto. Racionalicemos el proyecto, eso es todo lo que planteamos. Bueno, esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal, yo los espero el día de mañana.